Hola, ¿qué tal fumotecarios y fumotecarias? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la Fumoteca. Este es el octavo episodio y fue grabado el día 28 de octubre de 2020. En esta ocasión voy a estar conversando con Joan Bertomeu del despacho jurídico Broch & Berth y bueno, inicialmente nos va a explicar un poco la labor que desempeñan en ese despacho y luego nos vamos a meter de lleno a conversar sobre una de las muchas injusticias que se cometen dentro del mundo del cannabis, porque como ya sabemos se trata de una planta que está ahí en el borde de la legalidad o de la no legalidad, con lo cual surgen muchos casos en los que los usuarios o personas que quieren llevar adelante proyectos relacionados con la planta del cannabis pues se ven involucradas en procesos judiciales que por desgracia no siempre acaban bien. Es más, el caso de hoy vamos a estar hablando de Albertio, que, bueno, no solo él, sino los otros dos miembros de la junta directiva de la asociación AIRAM, que es la Asociación Independiente Recreativa de Autoconsumo y Medicinal, pues es una asociación canábica que hay en Barcelona y a los tres miembros de la junta directiva se les ha condenado a prisión por lo típico de delito contra la salud pública que suele ocurrir cuando estamos hablando de cannabis, pero es que además también por asociación ilícita, que no es ninguna broma este delito del que estamos hablando. En esencia, la asociación ilícita lo que viene a recoger es que un grupo de personas se han asociado para cometer una cantidad indeterminada de delitos. Claro, cuando ponemos esto en contexto y realmente vemos que Albertio y los otros miembros de la junta directiva simplemente lo que estaban haciendo es llevar adelante una asociación en la que los usuarios se reúnen entre ellos para, con todo el derecho del mundo, consumir cannabis, pues que les juzguen de algo tan grave y que finalmente vaya a repercutir en penas de prisión de 5 años, pues lógicamente todo esto es una injusticia. Quería oír la opinión de Joan Bertomeu, que está involucrado en el caso, en la defensa de Albertio, y que nos explicara un poco a todos los que no entendemos muy bien del tema, pues las cosas de las que tenemos que preocuparnos y tener cuidado. Aún estamos en un espacio gris en el que quién sabe si vas a acabar en la cárcel o no. A diferencia de otros episodios en los que os suelo indicar que vayáis a nuestras redes sociales para apoyarnos, hoy lo que voy a hacer es invitaros a que apoyéis a Albertio a través de algunas de las campañas de recogida de firmas o incluso de recogida de fondos para ayudarle en su defensa. Así que ya sabéis, en la información del episodio o en la descripción de este vídeo vais a encontrar enlaces a todos los recursos o todas las páginas a las que podéis ir para mostrar vuestro apoyo por Albert, y esperemos que realmente acabe llegando a buen puerto todo este asunto, porque de verdad que se trata de una auténtica injusticia. Así que nada, metámonos de lleno al episodio. Hola, ¿qué tal, fumotecarios y fumotecarias? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la Fumoteca. Tengo aquí conmigo a Joan Bertomeu del despacho jurídico de Broch & Berth. Bueno, aparte de que nos voy a contar un poco qué hacen en el despacho, qué servicios aportan, y también vamos a hablar sobre el caso de Albertio o el caso AIRAM, que a mí me parece bastante sangrante y sé que a vosotros también os parece una injusticia y precisamente por eso estáis ahí luchando. Entonces, para toda la gente que no te conoce, Joan, si puedes presentarte, ¿qué te ha llevado a acabar, pues por ejemplo, involucrado en este tipo de casos? Sí, digamos que, bueno, yo en Broch & Berth hace muchos años que trabaja en el sector del cannabis. Empezó sobre todo, bueno, mi compañero Héctor Brotons, allá, pues, ya casi 20 años. Y digamos que yo, pues, ha sido, pues ahora, dentro de poco, ahora 10 años que estoy en esto. Y digamos que empezamos un proyecto en Valencia, también está en Alicante con otra compañera que es Esther Sánchez, y aquí en Valencia estamos Andreu Moreno y yo como directores, y luego tenemos otros abogados que trabajan y también, bueno, asociados con el resto de despachos de Broch & Berth, ¿no? Digamos que hace que eso, nos dedicamos al tema del cannabis en todo lo que tenga que ver, es decir, también hacemos otras cosas, ¿no? Porque digamos que la mayoría de casos tienen que ver con el cannabis, y en esto tocamos todos los sectores y venimos tocándolos desde hace años. Desde la gente que le ponen multas por conducción con presencia de cannabis en el organismo. De hecho, este asunto lo hemos llevado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, junto al tema Albertio. Son los dos asuntos que hemos llevado
al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También autocultivadores, asociaciones, clubs, grow shops, bancos de semillas, es decir, todo lo que tenga que ver con el cannabis nosotros lo trabajamos. Sobre todo siempre hemos tenido una perspectiva activista y, bueno, trabajamos con empresas del sector, es decir, todo, y sobre todo el usuario, ¿sabes? Que siempre digamos que ha sido el centro, ¿no? De cómo nosotros también pensamos que debe ir una regulación, debe ser centrada sobre todo en el derecho individual. Exacto. Sí, me pareció fascinante cuando me encontré, fue a través de redes sociales, me encontré con el despacho, Brods and Bird, empecé a seguiros porque, bueno, aparte de que estabais involucrados en el tema del cannabis que me interesaba, pues al ver que erais de la zona, de la terreta, ¿no? Como decía Sí, Selena, sí, de pues hecho, eso me llamó más aún. claro. Sí, no, o sea, el despacho está en el Pinós, que es un pueblo en la provincia de Alicante, en Alicante capital, y aquí en Valencia somos los 3 despachos. Luego tenemos despachos asociados en Barcelona, en Madrid, pero digamos que o sea, aquí en el País Valenciano donde se crea Brochamber. Sí, genial. Y también lo que has comentado de la perspectiva activista, que no es solo estoy defendiendo a un cliente. Estáis No, yendo para más allá. nosotros no Queréis lo crear es. un impacto social y también que llegue a crear conversación en la sociedad para que finalmente acabe llegando una regulación. Sí, sobre todo también introducir en lo que algunos llaman la literatura jurisprudencial, pues conceptos o aspectos científicos que muchas veces la jurisprudencia no tenía en cuenta a la hora de dictar sentencia en asuntos relacionados con el cannabis. Nosotros poco a poco, en la pelea del día a día, los hemos ido introduciendo, qué partes están fiscalizadas de la planta y qué no, para cuánto tiempo es un cultivo, es lo mismo la posesión que el cultivo, todo ese tipo de cosas, es lo mismo la presencia de drogas en el organismo que el conducir bajo los efectos, ese tipo de cosas nosotros con el tiempo lo hemos ido introduciendo y hoy en día muchos tribunales pues han asumido esos conceptos y porque hay gente como nosotros pues llevamos muchos años trabajando en ello. Qué bueno, sí, incidir en esta pelea constante que tenemos contra el prohibicionismo, en que hay mucho que entender acerca de las drogas, las sustancias, y que no puede ser simplemente un debate moral de si tomas drogas, bueno o malo. No, hay mucho más. Introducir la conversación científica dentro de ese ámbito jurídico también es importante. Sí, es sobre todo también ahí se pelea mucho también lo que es, por ejemplo, el concepto de lo que es un drogadicto, qué no lo es, qué es una adicción, qué es un consumo normal. Todo ese tipo de cosas también en los juicios muchas veces se han de plantear, ¿no? Porque ahí es como hay unos parámetros muy rígidos que estableció el Instituto Nacional de Toxicología y que el Tribunal Supremo en 2001 dijo, vale, pues tanta cantidad de cada droga es para autoconsumo, pero luego es que la realidad es muy diferente a todo eso, ¿no? Y muchas veces, pues, eso le tiene que entrar a los jueces, los fiscales lo tienen que entender y muchas veces es difícil porque cuando son mentes que o son cerradas o simplemente desconocen ese mundo, muchas veces, Claro, pues a veces el peor enemigo es la ignorancia, ¿no? Que se claro, dice. claro. O la cerrazón. Entonces, entrar con este tipo de conceptos muchas veces es difícil, pero bueno, sí que es cierto que luego también te encuentras sorpresas y hay muchos jueces que ya saben de qué hablas, saben que son plantas machos, saben que son semillas, te encuentras de todo, en fin. Sí, sí, sí. Interesante. Eh, pues que todo el mundo sepa que si tiene que acudir a alguien para que le resuelva dudas en cuanto a todo lo jurídico y legal, que están disponibles, bueno, que estáis disponibles en los equipos de Broads and Bird. Y pues sí, la verdad es que hace falta para una industria que está ahí en la frontera de lo que se puede hacer, que no se puede hacer, viene bien contar con asesores o gente que te pueda llevar por el camino, porque yo vengo de estudiar Administración y Dirección de Empresas y dimos Derecho Mercantil. Y vale, venga, Derecho Mercantil, rápido, aprende, aprende, aprende. Lo escupes en el examen y luego cuando llegas a la vida real te das cuenta de que mejor contar con los expertos. Sí, no, y por ejemplo, mira, un ámbito que también hablas del derecho mercantil, cada vez hay más empresas del sector también, quiere decir que incluso lo que es nuestra actividad también ha evolucionado con los años, ¿no? Quiero Sí, decir, está todo el tema de qué pasa con el cáñamo industrial, qué pasa con el CBD. Al final es un producto agrícola, el cáñamo industrial, que tiene unos porcentajes que no deben considerarse droga y sobre el que muchas empresas pues empiezan a tener su actividad, ¿no? Entonces,
También el derecho, digamos, canábico también ha evolucionado con los años, ¿no? Y porque al final es un reflejo, el derecho es un reflejo del avance de la sociedad, del movimiento que tiene la sociedad, y sobre todo en un ámbito como el cannabis, que está falto de total regulación, con más razón aún. En su día fueron los clubes la gente que se animó a partir de la idea del consumo compartido, y supongo que luego hablaremos de IRAM, a partir de la idea del consumo compartido, el cultivo compartido, y cómo después eso se establecieron unas estructuras que eran mucho mejores incluso que las del mercado convencional, bajo mi punto de vista, para dar una regulación. Porque hablamos de grupos predeterminados de personas, hablamos de círculos cerrados, hablamos de un control vetado a menores, hablamos de programas de reducción de riesgos dentro de la asociación, hablamos de un grupo social que puede expulsar a quien considera que no tiene un comportamiento adecuado, hablamos de un ámbito, como digo, de intimidad, ¿no? Todo esto es algo que, por ejemplo, el mercado convencional no te lo daba, y aquí se creó una experiencia gracias a la desobediencia civil y gracias a la iniciativa de la gente, de los consumidores, porque al final es un modelo que también pone en el centro al usuario, igual que lo es el regular el autocultivo, ¿no? Pone en el centro al usuario, y aquí justamente se había avanzado, se había creado ese modelo, pero de la Fiscalía en 2013 y después, a raíz de ello, el Tribunal Supremo empezaron a ver, de hecho, no solo ya de que pudiera cometerse un delito contra la salud pública, es también un delito de asociación ilícita, y claro, ahí el aumento de penas forzó un pronunciamiento del Tribunal Supremo donde se vio una clara división entre jueces progresistas y jueces conservadores, siendo los segundos que ha hecho la mayoría, y allí se rompió. A partir de ahí empezó a romperse ese modelo. Sí. Y a partir de eso se aumentaron mucho la petición de penas, incluso asociaciones como PANAG, que nosotros conseguimos ganar su caso en el Tribunal Constitucional, pero eran asociaciones que incluso habían tenido devolución del cannabis. Martín Barrius, una persona conocida en la televisión vasca, en todo el Estado español, un activista reconocido en Europa, y tuvimos que ganar el caso en el Tribunal Constitucional, y al final fue por un motivo de forma. Cuando el Tribunal Constitucional entró a valorarlo, reconoció la especial relevancia social y económica del caso. Es decir, hubo un momento que el Constitucional anunció que nunca entra. La mayoría de esos puntos no los admiten, ¿vale? Hablamos de una admisión de un 1%, es lo único que entran a valorar porque lo consideran importante. Y ese entró a valorarlo y además habló de eso. Pero luego se echaron atrás y valoraron solo, digamos, una parte formal por la que nos podían dar la razón, y ahí se cerró, digamos, el círculo. A partir de aquí, las acusaciones a los clubes y las asociaciones son absolutamente desproporcionadas, porque además lo que antes la mayoría de audiencias provinciales consideraban que no era delito contra la salud pública, ahora resulta que es delito contra la salud pública y asociación ilícita. Es casi mejor dedicarte a hacerlo en el mercado negro sin ningún control. Para ti, pero cuando digo para ti, digo para la persona que al final pues siempre Claro, habrá claro. que se dedique a esto. Claro, claro. Eso fue algo que me llamó la atención. A ver, descubro el cannabis, soy joven, jiji, jaja, pasa tiempo, me doy cuenta de que esto es algo serio, de que es una injusticia tal y como está montado ahora, no solo en España, sino en muchos lugares del mundo. Y bueno, también te das cuenta del caso especial de España, que tiene el modelo asociativo, que tiene una cultura canábica bestial a pesar de que es ilegal. Y a raíz de todo esto también te das cuenta de que no todo dentro de este sector pues van con buenas intenciones, porque a lo mejor de las asociaciones, yo sé que en Benidorm, que es de donde yo vivía antes, había asociaciones que aparecían y desaparecían y se notaba que eran una especie de tapadera para el narcotráfico. Pero sé que eso no es el caso de todas, que hay muchas otras que están haciendo una labor social muy importante y que, jolín, es una pena que tribunales constitucionales o los que sean que no se pongan de acuerdo para poder sacar adelante un modelo que... Los tribunales le echan un poco la patata caliente a los políticos, ¿no? Porque es que Sí. es cierto que lo que hace falta es un marco regulatorio claro, un marco legislativo. Y pueden tener cierta razón en que quizá la actividad de las asociaciones, pues, digamos que es un poco, que sí que desborda lo que es el consumo compartido, ¿vale? Porque el consumo compartido además está creado originariamente para drogas como la heroína y la cocaína, es algo que se hace sobre todo una jurisprudencia que empieza en los 80, y sobre todo lo que pretende es que no a cualquier persona que lleve X cantidad de cocaína o heroína, que en aquel momento había un problema grave, Sí. sobre todo con la heroína, pueda ser considerada de traficante cuando a lo mejor era un yonki que había comprado para él y para 3 más, ¿no? Sí. Y sí que es cierto que esa idea a lo mejor a lo que es luego un cultivo y en función de las dimensiones de la asociación
la organización que hay, pero sí que es cierto que nosotros entendemos que en ningún caso lesiona el bien jurídico, que es la salud pública, sino que es lo contrario, porque establece unos límites claros y siempre debe estar determinada el grupo de personas que lo hay. Que luego habrá gente que hará un club o una asociación y no funcionará de esta manera, pero claro, también yo ahí le doy más la culpa sobre todo a que no ha habido un marco regulatorio, porque Sí, si al claro. final tú a alguien le dices tienes que hacer esto y se tiene que hacer de esta manera, sería mucho más fácil para todo el mundo. Claro. Pero lo que no se puede pretender es que esa realidad desaparezca, porque aún después de todo lo que ha dicho el Tribunal Supremo sobre ello, siguen existiendo clubes, siguen existiendo asociaciones y siempre hay nuevas. Es decir, es una realidad, son una realidad, les guste o no, al final. Sí, lo que he dicho antes de que parecen una tapadera para el narcotráfico es que incluso aunque eso fuese cierto, sigue siendo mejor opción que acudir puramente al mercado negro en mitad de la Sí, calle y y todo bueno, y esto. habría que plantearse también la respuesta proporcional que debe tener el Estado ante una sustancia como es el cannabis. Porque Exacto. realmente a qué se están enfrentando, ¿no? De qué problema hablan en realidad para la salud, ¿no? Que es en teoría lo que deben de proteger. Y no es por ser pesados con el ejemplo del alcohol, pero ahí está, ¿no? Es decir, al final, yo creo que al final soluciones que den la espalda a la realidad social, que den la espalda a la ciencia, que den la espalda a lo que sería una política basada a lo mejor en la reducción de riesgos y en la educación, a la larga va a ser alargar un problema que todos sabemos a quién beneficia, al final. Sí, Y a quién perjudica, que es a los usuarios. sí, sí, totalmente de acuerdo. Y no has podido exponerlo mejor, o sea que muchas gracias. Y aquí es pues donde vamos al tema de Albert, Airam. A ver, me encantaría algún día poder hablar con Albert, pero Sí, voy a introducirle un poco para, pues, oye, para quien no sabe quién es. Es, si no me equivoco, y me corriges luego si me he equivocado en algo, es el presidente de la Federación de Asociaciones Canábicas Autorreguladas de Cataluña y sí, también estaba en la junta directiva de AIRAM, que es una asociación pues, de consumidores de cannabis. sí, Está así todo bien, es. ¿no? Sí, Vale. exacto. Si no me equivoco tampoco, en 2014 es cuando se inicia. No sabría cómo llamarlo. ¿Cómo se llama esta acción judicial de decir, pues Sí, vamos ellos a ir tienen a una por esta intervención en gente? 2014 y, por ejemplo, ese es un tema que debería haberse valorado por los tribunales y que no se ha valorado en este caso, que es que es el tema al final del error de prohibición, ¿no? Porque cuando en 2015 es el primer pronunciamiento que tiene el Tribunal Supremo, que habla son los casos de Evers, Panag y Three Monkeys, que son las primeras asociaciones que gracias a la estrategia esta de fiscalía de utilizar lo de la asociación ilícita van al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo se posiciona. A estas asociaciones y a otras que vienen después se aplica lo que se llama error de prohibición, es decir, tú podías actuar pensando que lo que hacías era legal. Y eso en algunos casos supone una reducción de la condena y en otros supone directamente la absolución, en base a unos criterios que establece el Tribunal Supremo sobre lo que ponían en los estatutos, que yo no estoy muy de acuerdo, pero es lo que ellos dicen. Hmm. Pero claro, es que tú miras la fecha de los hechos y realmente cuando pasa esto es antes. Entonces, por regla general, lo normal es que a Irán se le hubiera aplicado esto y ahora mismo no nos veríamos con estas peticiones de 5 años de prisión que recaen sobre ellos. Bueno, peticiones no, ya son es lo que les han acordado, salvo que Estrasburgo o el gobierno resuelvan esta situación. Porque está también la petición de indulto que llevamos con nuestros abogados en Barcelona, que son Andrés García Berrio y Sonia Olivella, que son de Paula Advocats, y estamos nosotros en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esto es lo único que ahora mismo puede parar la entrada en prisión de Albertío. Vale. Albertío y el resto de la Junta. Sí, sí, claro, porque no solo es Albertío, que quede claro, es Albertío y otras dos personas más. Presidente, tesorero y secretario. Exacto. Sí, sí. Vale, pues ¿en qué momento acude Albert a vosotros? ¿O es él el que acude a vosotros? ¿O es otro despacho? ¿O cómo funciona eso? No, acude él, pero ya acuden en un momento en que ya hay una condena del Tribunal Supremo, es decir, ya hablamos de una sentencia condenadora firme, es decir, nosotros no hemos podido participar en su defensa hasta que, digamos, su condena ya es firme. Nosotros intentamos la vía del Tribunal Constitucional, pasando por incidente de nulidad, que es un paso previo que se hace ante el Tribunal Supremo, hasta la misma sala que te ha condenado en firme,
porque pues, nosotros entendemos que hay vulneraciones de derechos fundamentales, que si lo quieres explicamos por encima, pero bueno, Sí. básicamente ahí nos dicen que no, y luego vamos al Tribunal Constitucional, que contrariamente a lo que nosotros entendemos de lógica, siendo una persona como Albert, siendo lo que ha significado, porque él participa activamente en la elaboración de la ley catalana, que luego que el propio Tribunal Constitucional anula, a pesar del avance social que era esa ley. Exacto. Que ya sé que si plantean que es un tema competencial, pues a lo mejor es el momento de aplicar esta ley, pero en el Congreso de los Diputados. Quizá esta ley y otras propuestas que hay, pero digamos que en el marco asociativo era una ley que suponía un avance muy grande, ¿no? Por lo menos para la realidad de los clubes, ¿no? Ya hubiera sido algo. Pero bueno, volviendo al tema, es decir, entendemos que Albert es una persona relevante, que a Irán era una asociación de las más conocidas en Cataluña, que efectivamente dentro de FEDCAT, que era una de las dos federaciones que hay, también está CATFA, que Sí. bueno, digamos, tienen diferentes criterios, pero en esencial entiendo que trabajaron juntas en la ley y que, como digo, pues el caso de Albert era especial, tenían varias sentencias absolutorias y sobre todo que aquí hay un tema que me lo he subrayado antes porque lo quería comentar, que es que la sentencia que nosotros estamos discutiendo al final reconoce que les pone la pena mínima por cada uno de los delitos que son asociación ilícita y delito contra la salud pública, porque reconocen la aceptación social y la permisividad administrativa que tiene la conducta de los acusados. Es decir, entonces yo estoy haciendo algo que la sociedad acepta y que la administración me permite. Pero tú me metes 5 años de prisión, ¿dónde estamos? Ya, vaya, o sea, es que eso es lo sangrante del asunto, entonces, porque... No, pero son tal cual esas palabras, porque al final, claro, la condena las condenas que establecen es por un cultivo que ellos entienden que es de notoria importancia, que es cuando hay más de 10 kilos, que eso también es discutible y nosotros lo discutimos porque entendemos que ha habido errores en el pesaje. Lo que pasa es que, claro, son muchas cosas que nosotros hemos visto después y que nuestra manera de impugnarlo pues ya está limitada, ¿no? Por el momento en que nosotros entramos en el proceso, sin querer juzgar el trabajo de nadie, no estamos en eso, sino No, claro. simplemente que nosotros hemos observado que, por lo que se da por probado, pues parece ser que no se hizo todo lo bien que debería, porque, como digo, pues hay veces que se incluyen partes de la planta que no se deberían incluir y que en este caso entendemos que ha sido así, ¿no? Por eso le imponen la pena de 3 años, aparte de una multa muy cuantiosa, y luego le ponen también el tema de la asociación ilícita, ¿no? Que le ponen 2 años. Entonces, al final, claro que todo esto puede acabar en una condena así cuando tú reconoces la realidad, tanto social como con la permisividad de todo ello, pues, y que tú digas, no, es que les meto 5 años, que es la pena mínima que les toca, porque realmente esto la sociedad lo acepta y la administración lo permite. Ya, no, qué mal, honestamente, qué mal. Claro, esto entra en lo que es un juicio que nosotros entendemos que alguien tendrá que hacer, si viene el gobierno indultándolos o si viene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos viendo qué está pasando aquí, no solo en el caso de Irán, sino todos los que vienen detrás, porque vienen muchas asociaciones y clubes con el mismo problema, que es el juicio de proporcionalidad que se hace sobre esto. Es decir, a ver, aquí estamos buscando una sanción de una conducta que al final los propios tribunales reconocen su arraigo en la sociedad y en el fondo si al final dicen que hay una permisividad administrativa es porque en el fondo no se verá como algo tan grave, ¿no? Como para merecer una pena de este tipo, o 2 penas en este caso. Sí, porque que esté estipulado que 5 años debería ser el mínimo, sí, dices, es el mínimo. Joder, pero son 5 años de tu vida que te vas a pasar pues alejado de todo lo que quieres en la vida. ¿Puedes definir exactamente cuáles son las cosas de que se le acusa? Sí, es lo que he dicho, delito contra la salud pública, que es el cultivo que incautaron en una nave de Irán. Y luego también, y eso es en su modalidad de notoria importancia, que eso es cuando supera los 10 kilos el cultivo. Lo que pasa es que aquí es lo que te digo, que por ejemplo, te referías a lo que me dices de lo que se les acusa, ¿no? Y es eso y asociación ilícita, son los dos. Vale. Sí, vale. Quería entender mejor un poco tu opinión sobre qué constituye un delito para la salud pública, porque sí, lo has explicado al principio que está un poco en entredicho de, a ver, si estamos hablando de cannabis, que
por lo que se sabe hasta ahora de evidencia científica, no es un problema como, por ejemplo, el alcohol. Entonces, ¿dónde ves tú que pueda haber fallas en esto de considerar que algo puede ser un delito para la salud pública? Bueno, aquí yo creo que el concepto de salud, aquí se ve, lo que se plantea es que es un bien jurídico, ¿no? Un bien jurídico, por ejemplo, como hablamos de salud pública, no es digamos que el delito se configura como un delito de peligro abstracto, es decir, no tiene que demostrarse un daño concreto a la salud de nadie para que tú seas condenado por ello. Es decir, puede no haber víctimas de este delito, pero no sé si tú lo estarías cometiendo. Y de ahí que se sancionen conductas como el cultivo o la posesión de ciertas cantidades, aunque tú no se haya mostrado ningún acto de venta o incluso no se te haya relacionado, porque hay condenas que con la simple cantidad consideran que es suficiente. De ahí que muchas veces haya condenas por 300 gramos y luego puede haber absoluciones con 10 kilos o con 12 kilos o con 13 kilos, que nosotros en algunos casos hemos conseguido. Entonces, digamos que al final de lo que se trata es que lo que se observe en ese caso es que haya una potencial capacidad de la sustancia que hay ahí pueda ser difundida o pueda ser facilitada a terceros. Entonces, el tema de la asociación es ¿quién es el tercero aquí? Porque los socios que deciden inscribirse y participar del cultivo desde que se inicia o en una determinada fase, es decir, son terceros realmente cuando ellos financian ellos mismos ese proyecto. Y nosotros entendemos que no. Que ahí no hay un acto de Vale, unos entiendo. hacia los otros. Sí, es gente que ha Porque es un acto decidido común. libremente Es un acto asociarse. común y que si se quiere, que al final si se quería establecer unos márgenes que se hubieran establecido. Claro. Pero claro, aquí es lo que te digo, AIRAM ha tenido varias sentencias absolutorias previas. En el fondo nos encontramos con que había audiencias, la mayoría de audiencias provinciales y el mundo académico haciendo informes jurídicos considerando que la actividad de las asociaciones no es delito, muchas audiencias provinciales diciendo lo mismo, y parece que la Fiscalía, la opinión de las audiencias provinciales no les gustaba y decían, vamos a tribunales más altos en que la mayoría de jueces pues, son de otro signo y vamos a acabar con esto. Es que parecía una estrategia diseñada claramente para perseguir esto. Claro. ¿No? La actividad de las asociaciones. Y en medio había pues, a gente como Albert, que ya te digo, primero pues, estaban trabajando por un marco regulatorio, pero al mismo tiempo moviéndose en unos márgenes que, por lo que consideraba la propia administración como reconoce la sentencia, o por lo que decían muchas sentencias que ellos mismos habían sufrido, podían considerar que están en márgenes de legalidad. Aún así, ni siquiera ese beneficio se les ha concedido en este caso. Lo mires por donde lo mires, huele bastante mal, la verdad. Sí, porque hoy en día, quiero decir, al final, si el consumo es un acto permitido en el Estado español, o sea, permitido no sancionable, porque sí que es cierto que, bueno, al final la interpretación que llega a hacer el Tribunal Supremo es que ningún consumo es legal salvo que tenga una prescripción médica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para que nos entendamos. Pero sí que es cierto que se reconozca que es un acto no punible y que si lo haces en tu casa y no es en la vía pública, ni siquiera es merecedor de sanción administrativa, ¿no? Y lo mismo sucede con el cultivo, que si luego quieres te explico un poco cómo estaría. Sí. Pero entonces se reconoce que es un acto asociado al derecho a la intimidad, asociado a la libertad personal, asociado a la libertad de hacer, de elegir, ¿no? Que es configurar tu propia personalidad, aunque ello implique incluso tú no querer tener la misma salud mental o física que tu vecino, ¿sabes? La que tú quieras tener, ¿no? Eso se reconoce como un derecho. Pero ¿cómo se ejecuta ese derecho si no hay manera de acceder a eso que a ti te permite configurar tu personalidad? Que al final es consumir una droga, es así. Sí. Pero lo que no puede ser es configurarse de una manera paternalista. O sea, por un lado te digo que tienes derecho, pero por otro no te doy manera de hacerlo porque eso es malo. Sí. Hay un choque ahí de derechos fundamentales que sobre todo hay ciertos sectores del Estado pues, que se niegan a dar unos márgenes de actuación que realmente son necesarios, porque es que va a estar ahí, está y estará. Porque al final quien quiere acceder a una sustancia del mercado negro puede hacerlo fácilmente. Sí, y es pero, la realidad. Pero en peores condiciones y en lugar de que se paguen impuestos y haya puestos de trabajo, lo que va a haber es más mafia y que no haya control en menores y bueno, todo lo que venimos hablando. Entonces, para nosotros, modelos
autoorganizados y que tengan estos principios que tengan fines de recaudación de impuestos, que creen puestos de trabajo, que fomenten planes de reducción de riesgos. Nosotros aconsejamos que los clubes tengan sus psicólogos, tengan gente especializada, que si alguien quiere dejar de fumar, le ayuden a hacerlo, o que moderen su consumo, o que aconsejen y desaconsejen el consumo cuando este es necesario, ¿no? Es decir, al final, cuando tú metes en el mismo saco, o incluso esto supone más pena, este tipo de proyectos, que el actuar en el mercado negro sin ningún tipo de control, al final estás utilizando la ley penal para lo contrario que tú en teoría querías proteger, que es la salud pública, que es donde quería yo llegar. Exacto, es que ¿cómo no se han dado cuenta todavía de que la estructura de incentivos está tan mal hecha que estás consiguiendo todo lo contrario de lo que supuestamente querías conseguir? En fin, entonces las posibilidades que tiene ahora Albert y los otros dos de AIRAM, ¿cuáles son? ¿Esperar a que se pronuncie el Tribunal Tenemos un Constitucional? indulto solicitado al gobierno. Sí, al gobierno, perdón. Sí. Sí, tenemos un indulto solicitado al gobierno del que no hay respuesta todavía, y luego tenemos también el recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, pues estamos en esa cuenta atrás, ¿no? Y esas son las dos únicas cosas que pueden liberar a estas personas de la cárcel. Ya. Que al final Europa reconozca que aquí hay una vulneración de derechos fundamentales que para nosotros es flagrante, porque, bueno, hay varios aspectos concretos del caso que tampoco a lo mejor no son tan interesantes, pero sí que entendemos que en el sistema constitucional actual, digamos que la ley penal debe ser ajustada al bien que quiere proteger, que es lo que estaba explicando antes, y entendemos que cuando una propia sentencia reconoce que estos hechos serán permitidos por la administración y que realmente son aceptados por la sociedad, pues a lo mejor la ley penal se está aplicando de manera desproporcionada y sobre todo no se está dando cobertura a algo que al final es un derecho fundamental, como he dicho, que sería el acto de consumir. ¿Cómo puede consumir una persona? Es algo que el derecho, pues, por lo menos el ordenamiento jurídico no le prohíbe hacer en su casa. ¿Cómo lo puede hacer? Claro. Pues eso tendría que tener un camino. Claro. Como mínimo. Entonces, partiendo de ahí, entendemos que hay una defensa clara del modelo asociativo, y luego podríamos entrar en cómo debe ser ese modelo asociativo, qué dimensiones debe tener, o qué márgenes, o qué requisitos. Yo creo que ese es otro tema, porque ahora mismo lo que vemos es que al final hay 3 personas pendientes de entrar en prisión, que detrás de ellos vienen muchos otros casos en situación parecida, donde además la jurisprudencia no diferencia ni siquiera en asociaciones por su número de socios, es decir, que aquí van todos por el mismo camino. Y al final hablamos de algo que, como he dicho, muchas audiencias provinciales, la mayoría de ellas consideran que no era delictivo. Ya. Sí, también, claro, se nota que hay diferentes maneras de verlo dependiendo de la región en la que estés, porque precisamente en el caso de Albertío, si no me equivoco, él estuvo involucrado en este movimiento que llevó adelante una ley que se aprobó en el Parlamento que daba un mejor marco regulatorio para los clubes sociales Era un avance increíble. Sí, dentro Era un avance de Cataluña increíble. Y luego se echó para atrás. Sí, además, bueno, el movimiento asociativo catalán, las 2 federaciones que hay allí, que realmente sí, un trabajo muy bueno, que además contó con que eran parte de una iniciativa, que al final lo que hace es culminar una iniciativa legislativa popular, o sea, a nivel de participación ciudadana era un proceso perfecto para dar un marco regulatorio a una realidad que allí está muy consolidada, pero que realmente ya lo está en todo el Estado, aunque sí que es cierto pues que hablamos bueno, pues siempre, yo que sé, sí que es cierto que hay ciertas comunidades autónomas, naciones o como cada uno, o como se quiera llamar, que siempre han tenido, pues a nivel de movimientos sociales, de sociedad civil, pues siempre han estado más o menos organizadas, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, en los clubes, cada uno en sus diferencias, pero tanto en el País Vasco como en Cataluña tienen a lo mejor una tradición mayor, ¿no? Pero sí que es cierto que hoy en día en todo el Estado español hay asociaciones, sigue habiendo y habrá más. Y al final, que estas tengan un mayor o menor control va a depender de que alguien tome cartas en el asunto, porque dejar de existir no van a dejar de existir. El tema es que al final también nos podemos encontrar en una situación en que al final quien tenga un proyecto activista, quien tenga un proyecto que se preocupe por todo lo que yo he dicho antes, por reducir riesgos, recaudar y tal, al final está siendo juzgado igual que quien lo hace que yo no voy a criticar aquí a nadie, pues lo hace como las asociaciones de las que tú más o menos
¿cómo se dice? A ver, de las que hablabas antes, Sí, ¿no? Y digamos que al final se ha hecho una jurisprudencia que no diferencia, no hay una normativa que le diga a nadie cómo tiene que actuar y al final son todos cortados por el mismo patrón, algo que tampoco es justo. Pero que al final, pero que al final involucra a todos por igual y entendemos que ahí en el camino deben encontrarse todos. Por eso entendemos que casos como el de Albert, cualquiera que se preocupe en este sector, desde el lado que sea o desde la perspectiva que sea o desde el modelo asociativo que crea conveniente que se debe apoyar, tenemos que en un caso como el de Albert debería colaborar tanto en el crowdfunding que se está haciendo para recaudar fondos como en movilizaciones que puede que acaben habiendo y que entendemos que ahí deben, estos casos y otros que vendrán, que también son de referencia, deberán, digamos, ser puntos de unión, ¿no? Para también como movimiento social que se demuestre digamos, que aparte de que en teoría el sector del cannabis se mueve porque al final quiere que se regule una sustancia, que a una gente la necesita porque se enferma, que esto es doblemente grave, porque hay otra gente que lo hace simplemente porque cree que tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que quiera. claro. Más allá de eso, no solo depende también ahora mismo un bien que es de consumo, sino también demostrar una cierta fuerza como movimiento social para que situaciones como esta, que van a ser injustas y que pueden acabar con gente que tiene hijos, con gente con una vida normalizada, con gente que no es peligrosa al final para nadie y que pueden acabar en prisión muchos años. Ya. Bueno, he visto por ahí que como Albert estuvo involucrado en llevar adelante esta ley y que puede que hubiese fuerzas por ahí que querían acallar el movimiento, que lo que se hizo, pues, ponerles de cabeza de turco. ¿Hasta qué punto consideras que es eso cierto? Eso es así. O dime, danos tu opinión, porfa. Claro, aquí a ver, yo no puedo hablar, es decir, también yo estoy llevando su defensa, entonces hasta cierto punto tampoco puedo decir todo lo que yo puedo llegar a pensar, tampoco tengo pruebas de nada de lo que tú estás diciendo, Vale. pero sí que te puedo decir que en mis clientes sí que está ese sentir. Y ahí no te miento. Yo creo que ahí te estoy contestando. Ya. Sí, porque al final no deja de... O sea, estamos en el ámbito de... El cannabis es una pelea política más. Sí, Entonces, sí, totalmente. Y que lleva muchos años, ¿eh? Y que lleva muchos años. Y aquí en España, en el Estado español, lleva mucha guerra detrás. Y sobre todo había una sociedad civil que ha ido avanzando, tanto en el ámbito de los grows, también con el tema de las semillas, que con el ámbito del autocultivo, con el ámbito de las asociaciones, que se ha ido haciendo, se han ido dando muchos pasos sin ninguna cobertura legal, pero con buenas lecturas de la jurisprudencia y con gente que ha tenido iniciativa y que han sido todas iniciativas al final que han venido del individuo o de la colectividad, pero que nunca han tenido un amparo de las autoridades ni legal, cuando realmente a lo mejor es lo que se ha demandado todo el tiempo, es lo que no se entiende de esta historia. claro, es lo que Al se ha final, demandado a por mí muchas años. veces me preguntan, yo quiero hacerlo bien, digo, pero es que ahora mismo no hay manera de hacerlo bien. Ya, sí, sí, Porque lo han sí. puesto de una manera, es que no hay manera de hacerlo bien, más que ese hacerlo bien sea pues, bajo unos parámetros pues que ya muchas veces van más pues a la ética y es lo que te digo, a poner en valor ciertos valores si tú quieres tener una iniciativa de ese tipo, pero realmente la ley no te dice cómo lo tienes que hacer, ni ningún juez te lo dice hoy en día. Por desgracia, porque antes era de otra manera. Es decir, de 2015 para aquí hay un cambio en eso. Sí, y al no haber unos estándares, pues es lo que tú has dicho, deja en manos del individuo que quiere llevar adelante un proyecto relacionado con esta planta u otras sustancias, lo deja en manos del individuo. Si la ética de ese individuo dice que quiero hacer las cosas mal o me da igual hacer las cosas mal, pues ahí es donde tenemos problemas. Una pena y decepcionante, la verdad, pero bueno, ¿tú Sí, crees que hay realmente es luz una al final muestra del túnel? más de que la sociedad va por un lado y que muchas veces pues, los poderes públicos van por otro, ¿no? Pasa en muchas otras cosas, en muchos otros problemas sociales aquí en el Estado español, no solo en este, pero en este es que nosotros el que digamos más tocamos, Claro, pues sí que es cierto que es así. Es así y además no se entiende todo esto mucho menos en un contexto de crisis sanitaria y económica como el que tenemos, cuando todo el mundo sabe que una regulación del cannabis podría suponer
podía suponer una mejora de las condiciones de vida de mucha gente y unos ingresos en el erario público que ahora son necesarios. Y que al final esos ingresos se van a mover de algún lado, porque luego hubo unos años que no sé si todavía se está haciendo, porque luego se consideraba que cuando se calculaba el PIB del Estado español se incluían los supuestos beneficios que podía haber de las drogas, en base a los datos de las incautaciones que había. Yo me acuerdo hacer un artículo al respecto una vez y realmente choca mucho. O sea, es decir, tú por un lado prohíbes esto, por el otro tomas los datos de las incautaciones que ha hecho la policía, el valor que da en el mercado negro, y al final esto forma parte de la riqueza del país. ¿De quién? ¿Esto en qué repercute? Lo que hay que ver, lo que hay que ver. Claro, es que no quieres pensar mal, pero acabas pensando mal muchas veces. Sí, ya, lo has dicho perfectamente. No quieres pensar mal, quieres tener fe en las personas, pero es que a veces ves cosas que dices, no puede ser. Y luego, si quieres, pues podemos entrar también dentro de lo que sería una regulación. ¿Qué regulación sería beneficiosa realmente para la sociedad y qué tipo de regulación, a mi entender, no lo sería? Aunque sería mejor que nada, pero que realmente no lo sería. Que al final, siempre que realidades como el autocultivo, como lo que son las asociaciones y los clubs, no entren dentro de esta regulación, pues entendemos que realmente es una regulación que no dará, que no responderá a las demandas reales de la sociedad. Así es. Y que no repercutirá, no nos dará todos los beneficios sociales que esperamos la mayoría de gente que queremos una regulación aquí en Estados Unidos. Sí, pues por ahí iba a ir haciendo la siguiente pregunta, que es si ves luz al final del túnel, porque sé que hay partidos y grupos parlamentarios que han llevado adelante propuestas o que ya en el pasado han mostrado su apoyo por diferentes modelos de regulación, sea el que sea, pero vamos, un paso hacia adelante. ¿Qué opinas tú del futuro en ese sentido? Hombre, tenemos la perspectiva internacional que es favorable, pero sí que es cierto que hay cosas que no se acaban de entender por lo que te he dicho, porque aquí ya hay un camino tan recorrido de tantos años que era mucho más fácil darle una cobertura jurídica a algo que ya existía y que teníamos los márgenes más o menos delimitados, ¿no? Claro. Que entre lo que te digo, el ámbito académico, la mayoría de la judicatura, menor, eso sí, y los movimientos tanto de las personas como de los colectivos, más o menos se había creado un marco regulatorio sobre el que tú podías trabajar. Y luego ya podemos entrar en que obviamente tiene que habrá la gente que querrá ir a un McDonald's y seguramente habrá la parte de regulación que tocará pues, a las grandes multinacionales. Pero lo que no puede pasar es que los que toda la vida han estado en contra de esto, y más o menos hay buena parte de una industria que todos sabemos cuál es, que siempre está en contra de esto, y que ahora mismo, y cuando llegue el momento, sea para ellos, ¿no? Ya, sí. Y sobre todo porque al final esa realidad que no reconocerá al individuo, que no reconocerá la iniciativa sin ánimo de lucro asociativa, que no reconocerá el acto individual de cultivar entre una persona, entre dos, entre tres, y que eso no tenga una cobertura, pero luego sí que se pueda comprar paquetes como los de tabaco, pues sinceramente por el camino pues habrá quedado ahí, que es lo que te digo, que al final la demanda social, a mi juicio, no se habría respondido. Y realmente los hechos, lo que llega a solucionar una regulación, pues es decir, esas demandas sociales no tendrían una respuesta. Sí. Por lo tanto, seguiría habiendo conflicto igual. Entiendo. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Sí. Por ejemplo, para mí, cosas que me he dado cuenta que considero que son esenciales, acceso a personas que lo necesitan, porque yo estoy dispuesto a que no haya un modelo para cannabis recreativo, siempre y cuando las personas que de verdad lo necesitan porque va a mejorar su calidad de vida, que puedan acceder a ello sin tener que recurrir al mercado negro. Luego, las personas que también lo necesiten o que simplemente quieran consumirlo porque es el libre desarrollo de la personalidad, por ejemplo, que puedan autocultivar, obviamente. ¿Qué más? Modelo asociativo, desde luego. Y bueno, muchas más cosas. Si es que una regulación integral... El sector es muy grande y cada vez lo es Exacto. más. Es lo que te digo, que al final es muy grande y a mí muchas veces me preguntan, ¿tú qué quieres? ¿Que se regule o no? Porque tú como abogado, ¿qué te conviene? ¿No? Y yo realmente tengo claro que no es que me convenga, es que debe regularse. Claro.
Debe regularse. Hace falta seguridad jurídica, hace falta pagar impuestos y hace falta saber cómo se tienen que hacer las cosas, porque al final este sector existe. Les guste a quien le guste y a quien no le guste, pero existe y puede crear unos beneficios, puede dar unos beneficios sociales que sin regularlos la sociedad los está perdiendo. Sí, eso es algo en lo que suelo hacer mucho hincapié por eso, porque vengo de la rama de empresariales y te das cuenta de que cuando hay un buen marco jurídico, una seguridad, puedes confiar, tanto los empresarios pueden confiar en el gobierno y los usuarios pueden confiar en los empresarios y también en el gobierno. Todo eso hace que se genere más negocio y es una oportunidad que nos estamos perdiendo, aparte de todos los otros beneficios sociales de poder acceder a una planta que sabemos desde hace milenios que es maravillosa. Y que sirve para muchas cosas, para muchas más de lo que la gente se piensa, Claro. ¿no? Quiero decir, yo también no, cuando empecé a trabajar en este sector, poco a poco me he ido sorprendiendo de lo que es la cultura canábica, de lo que son los usos del cannabis. Y muchas veces te sorprende lo que tú llegas a conocer pues cuando realmente escuchas hablar de esa sustancia, cuando la ves en la sociedad, cuando te quedas en lo que es el consumidor finalista, ¿no? Claro. Va mucho más allá todo Va esto. mucho más allá. Sí. Pues ojalá un modelo regulatorio que pueda tener todo eso en cuenta y, oye, que no hace falta sacarlo perfecto a la primera. Vayamos avanzando y vayamos corrigiendo por el camino. Exacto, exacto. Entonces te voy a llevar ahora a una pregunta que le hago a todos los invitados, un pelín divertida o trágica, según cómo se quiera ver. Si tuvieses una varita mágica y pudieses cambiar algo dentro del mundo del cannabis, ¿qué sería? Pues a ver, te voy a contestar, te puedo decir dos. Venga, va, hoy la varita mágica tiene dos cargas. Bueno, no, te voy a decir una, ya está, pues la falta de seguridad jurídica. Imaginaba que iba por ahí Te la podría decir cosa. otra, pero bueno, da igual, no la voy a decir. Hala, pues ahora nos vas a dejar a todos con las No, ganas. bueno, que dentro del movimiento social, pues bueno, como en la mayoría de movimientos, pues siempre muchas veces haría falta, pues sobre todo hace falta unidad en estos casos, ¿no? Y sobre todo en casos como el de Albert hace falta. Entiendo, sí. Unidad. No eres el primer invitado que menciona que ojalá hubiese más unidad en este movimiento en España, porque si de verdad todos los que nos interesan nos pusiésemos, vamos, Por lo menos de acuerdo, por lo menos de Sí, acuerdo y en algo. sí. Claro, eso tenerlo en cuenta. Pero claro, para eso hace falta la voluntad, las ganas de juntarnos todos, vamos a hablar, vamos a intentar sacar algo adelante. Pues sí, ojalá tuviese la varita mágica para que hiciese Pero estos bueno, cambios benéficos. yo con una de las dos, y por lo que a mí me tocaba sobre todo la primera, teniendo en cuenta que al final, con nuestros defectos, con nuestros errores, al final estamos ahí. Sí que es cierto el tema de la seguridad jurídica para que puedan haber proyectos de tipo asociativo, de tipo empresarial, que estén controlados, que tengan unas bases seguras y que realmente se puedan hacer de una manera en que afecten si es que tienen algún daño a la sociedad, que yo entiendo que bien hechos no lo tienen y que en cambio sí que hay muchos beneficios que se pueden aportar, que tuvieran una base segura y que no nos encontráramos ante casos como después, por ejemplo, justamente el que hemos venido a hablar. Claro. Bien, pues ha sido una conversación muy valiosa, yo creo, para la gente. Antes de cerrar, te voy a pedir que nos digas, para toda la gente que le interesa o que se quiere poner en contacto con vosotros o que quiere ayudar a Albert, dinos recursos o fuentes a las que podamos ir. Sí, hay un crowdfunding que si quieres luego te puedo pasar los enlaces donde se va a financiar pues un poco la defensa de Albert en Europa y también en lo que es, pues bueno, sí, bueno, la defensa de Albert en Europa y en tratar de evitar que jurídicamente haya alguna solución que impida que estas personas acaben en prisión, que si quieres luego te paso el enlace porque Sí, te lo puedo pasar y si quieres luego lo pones aquí. exacto, eso iba a decir. Toda la información va a estar abajo en la descripción o donde sea Y que... bueno, y básicamente, pues bueno, nosotros tenemos red social, Albert también, tanto Facebook, Instagram, Twitter, y bueno, que estén un poco al corriente de las noticias, de convocatorias que van a haber, tanto de prensa como también de movilización social. Y, y nada, simplemente, pues bueno, que estaría, que todo apoyo ahora mismo cuenta y que realmente
es una situación que realmente es dramática, sobre todo cuando conoces a las personas y dices, es que esta persona se está tratando igual que alguien que trabaja, que alguien que forma parte de la mafia y además a unos niveles bastante elevados, porque nada más que asociación ilícita. Quiero decir, que al final es eso, es que es una situación totalmente injusta, más allá de que yo no, quiero decir, la gente puede cometer errores, nos puede cometer, yo no voy a hablar de este caso, pero lo que sobre todo quiero decir es que se está creando, quiero decir, es que la sociedad está yendo por un lado y luego pues la aplicación de la ley, en este caso penal, va por otro totalmente distinto y crea pues situaciones como esta que realmente es que no tienen ningún sentido, pero que son dramáticas. Sí, 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 muy, muy dramáticas. Se rompen familias, básicamente, y vidas, y sueños, y de Sí, sí, todo. no, y que vida hay una. Y más Ex- ahora, en el contexto en el que estamos, que la preocupación sea meter a gente como estas personas en la cárcel, no sé que no hay otros problemas aquí, la verdad. Exacto. Tenemos muchas otras cosas de las que preocuparnos bastante más. Pues sí, toda la información que has dado, el crowdfunding, todo, lo voy a dejar abajo en la descripción de ya sea el vídeo de YouTube, del podcast, de todo. O sea que sí, luego me compartes los enlaces. Sí. Y os invito, tanto a ti como a otros miembros del equipo de Broad Bert, siempre que queráis, cuando creáis que hay algún tema que merece la pena conversar, estáis invitados al podcast de la Fumoteca. Y si yo alguna vez veo que estáis haciendo algo que me llama la atención, me pondré en contacto con vosotros. Por supuesto, encantados de colaborar en este tipo de cosas y la verdad que yo me lo paso muy bien también. Me alegro. Pues muchas gracias, Joan. Nos vemos en el próximo episodio, gente. Cuidaros. Hasta otra. Realmente, cuidado.